Madrid. Hello. Madrid. Spain. Hello. Buenos días. Hello. Buenos días, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros, Patch. Hola, Patch. Hola, Derek. Hola. Is that my thing? No, okay, soon. Bueno, ¿te presentas como traductor, Manu? Sí, o sea, preséntate tú un poco, yo te voy traduciendo. Bueno, pues buenas tardes desde España, Patch. Buenas tardes, Derek. Es un placer teneros con nosotros. Un honor. Hi, Patch. Hi, Derek. It's a pleasure to have you here with us. Thank you. Un verdadero honor. Yo soy Miguel. ¿Qué tal? Vestido de azul está Adolfo Cangas. Adolfo es catedrático de psicología. Un Here placer. is, Un here is honor Miguel. estar aquí. and Adolfo. Adolfo is full professor of psychology. Un honor estar aquí en esta entrevista, Patch. It's an honor for him to be here with you. Thank you. And for me. Y también para él. Y vestido de rojo, el culpable de la entrevista y el autor del manual de que queremos hablar un poquito contigo, Patch, y contigo, Derek, que es Juan Antonio Díaz. And Juan Antonio Díaz, the guy in the red shirt, the author of the book, which we want to discuss with you here, Patch. Un honor, Patch. It's also an honor for him. Okay. I did send you some of my basic thoughts, which are not 51 years being a doctor. I never once gave a psychiatric diagnosis or a psychiatric medicine. And I say it that I never disliked a patient enough to do it. Dice que él en 51 años de profesión no ha dado nunca un diagnóstico, que nunca a nadie le ha gustado lo suficientemente poco como para hacerle eso. I don't ever, the number one prescribed medicines here are antidepressants, and I don't believe there is a disease called depression. It's called depression so that you will give pills for it. I think the truth is it's loneliness, but you can't give a pill for loneliness. You have to give friendship. Dice que hay un problema con la medicación y que hay una enfermedad que se llama soledad y que para la soledad no hay pastillas, sino amistad. Is your nodding your heads agreement or just that you heard it? Can you repeat, Patch? I didn't understand well. Okay, they're nodding their heads, and I was just curious if they were nodding because they were hearing it or because they were agreeing with it. Vale. Dice que si el problema no viene por escuchar lo que está dentro de sus cabezas o por no escucharlo. Bien, pues un poco sobre todo eso queremos hablar contigo, Patch, porque coincidimos en tu mensaje como profesionales de la psicología. As psychology professionals, we want to discuss you about these topics with you because we share a common vision on these issues. Great. De hecho, tanto Adolfo como Juan Antonio son especialistas en psicosis, esquizofrenia, y plantean un modelo mucho más humanista y mucho más alejado del uso de fármacos. Adolfo and Juan Antonio are psychology professionals with a more humanistic view on psychology and also a more similar view on medicine with you, Patch, than other professionals. Y yo, para tener algo que ver contigo, me he puesto esta camisa. And he wanted to look similar to you, Patch, so he put on that shirt. Muy bonita. To have a similar look with you. Yeah.
He can do that. Miguel, te falta la coleta solo, eso es más La complicado. coleta no la tengo, pero la nariz sí. Just the hair tail. Yeah, but the nose. Muy buenas tardes, Bat, y muchísimas gracias por estar con nosotros. But thank you for being here. Sabemos que eres profundamente crítico con el modelo de salud y nosotros queríamos preguntarte especialmente por el modelo de salud mental que tú has vivido en algún momento como paciente y has criticado como profesional médico. ¿Qué nos puedes contar al respecto de el modelo de salud mental que tú has conocido como paciente y lo que te has encontrado posteriormente en la gente que ha acudido a trabajar contigo? We know you're critical with the health system, especially with the mental health system. You have lived it as a patient and criticize it as a professional. And please tell us about this model that you have first lived personally as a patient and then worked as a professional. Tell us about it. Well, I grew up on military bases outside of the United States, 7 years in Germany, 54 to 61. And then my father died. We moved back to Virginia and I clashed with segregation. I could not believe the hate for Black people. I did not have a personal philosophy then. And so at 17, I had 3 mental hospitalizations and was placed on drugs. I hated all of it. Patch vivió 7 años en Alemania y cuando su padre murió volvió a una Virginia en la que se encontró la segregación racial. Él no podía creer el odio que se vivía en aquel momento. Y cuando cumplió los 17 años tuvo 3 experiencias de hospitalización y odió cada una de ellas. And at 18, I was present to hear Martin Luther King's famous I Have a Dream speech. And I instantly changed forever and decided to never have another bad day in my life. Patch vivió con 18 años el famoso discurso de I Have a Dream de Martin Luther King y aquel día decidió que nunca más volvería a tener un mal día. And in deciding to never have another bad day, I decided to be 6 qualities: happy, funny, loving, cooperative, creative, and thoughtful all the time. I think I have done this for 58 years. I'm going to have to ask you to repeat again the 6 qualities because I didn't have time to get it Happy, translated. Happy, feliz, funny, loving, cooperative, creative, and thoughtful. Okay, I'm going to translate now. Y cuando decidió que no iba a tener nunca más un mal día, decidió que se iba a basar en tener 6 cualidades. Feliz, divertido, pensativo, afectuoso, cooperativo y creativo. Y que lleva haciéndolo durante los últimos 58 años. And I entered medical school 4 years later, and I didn't see anything really that I wanted to do in medical school. The traditional visit with a doctor, if you were lucky, was 7.8 minutes. And it was such a strong male hierarchy. And I thought there was nothing feminine in their therapy for patients. And it didn't have to be mental patients, it was all patients. Okay. And so
if I can just say one thing that I developed was my initial interview with a patient is 3 or 4 hours long. And I've been a free doctor, totally free for 51 years. Ok. 4 años después entró en la escuela de medicina y no vio nada ni aprendió nada que realmente quisiera hacer. Descubrió que las consultas, si tenía suerte, duraban 7 minutos y medio y que el sistema estaba organizado con una jerarquía masculina muy fuerte y que no encontró nada femenino en ese sistema y que se aplicaba a todos los pacientes y que si algo desarrolló fue que en su primera consulta duró entre 3 y 4 horas y que desde entonces ha funcionado como un médico libre durante 51 años. Because I didn't like anything to do with American hospitals, I designed our own and have been it, called Gesundheit. Called how, please? It's a German word, Gesundheit, meaning healthness. Healthness, okay. Gesund is health and Heit is ness, healthness. Healthness, okay. No descubrió nada que le gustara hacer en el sistema hospitalario americano y fundó su propia consulta que extraída de un nombre alemán significa healthness, que es salud. Salud, efectivamente. I can tell you some more things I think that are important. I think almost all the problems of history were caused by men. Cree que casi todos los problemas que se han creado a lo largo de la historia han sido creados por la medicina. If I was in charge, I would put women in charge of everything all over the world for the next 1,000 years. Y que si estuviera al mando, pondría a las mujeres al mando para que todo fuese mejor durante los próximos 100 años. As a family doctor, I found maybe 10% of the marriages I was a doctor for were healthy. The rest were pathetic. Y que trabajando como un doctor de familia, ha visto que solo el 10% de los matrimonios eran sanos, que el resto eran patéticos. My understanding of history is nowhere in the world did women get the right to vote till 1893. Sacre bleu. Y que su entendimiento de la historia, su comprensión de la historia se basa en que las mujeres no pudieron votar hasta 1893. And so, you know, in the 60s, I started to be a crazed anti-war activist. En los 60 fue un activista contra la guerra. I would rather you shoot me than make me carry a rifle. Y que sería más fácil que le disparara antes de que le hiciera llevar un rifle. And very quickly, in addition to being an anti-war activist, I was a feminist and an environmentalist. Y que rápidamente, además de ser un activista antiguerra, se convirtió también en un feminista y en un ambientalista. I don't think this planet was made to serve human beings. Y que el planeta no cree que se creara para servir a los seres humanos. We are just one of the animals and we behave very destructively. Y que solo somos un animal más en el planeta, pero que nos comportamos de una manera muy destructiva. We are naturally tribal people and yet became nuclear family people, and it's wrong. Somos naturalmente seres tribales, pero que nos hemos convertido en seres de familias nucleares y eso está mal. I have no privacy, so you can ask any questions you want.
que él no tiene privacidad, o sea, que podemos preguntar lo que queramos. Sí, vamos, estoy, vamos, de acuerdo un poco con la filosofía que hay detrás. A mí me gustaría saber, Pats, si en estos 52 años que llevas de activismo, bueno, ¿has notado algún cambio social? Si vamos para peor, si ha habido alguna mejora, si hay alguna experiencia, tu propia experiencia, has visto que realmente, bueno, pues ha mejorado la situación. Un poco, ¿cuál es el balance de estos 50 años? Okay, Batch, Adolfo agrees on the views you are sharing with us. Through these years of activism, have you appreciated any social change in your experience? The situation now is getting better, has gotten worse. What are your views on your years of activism? Well, women now have the right to vote. Las mujeres ahora pueden votar. And smart women know to leave a jerk that is a husband. Y que las mujeres inteligentes saben dejar a sus maridos cuando son unos capullos. It's very hard for me to think of a government on the planet I respect. Y que es muy difícil, que cuando lo piensas es difícil que caiga en un gobierno del mundo que respete. Y quizá, no sé... There's a lot more acceptance of complementary kinds of medicine now than there was when I started. Y que ahora hay mucha más aceptación de medidas médicas complementarias que cuando él empezó. Chiropractic, acupuncture, homeopathy, Ayurvedic, etc. Homeopatía, quiroprácticos, acupuntura, etc. Y el problema de la soledad, ¿cree que va creciendo, que no se le está atajando? ¿O qué podríamos hacer como sociedad para mejorar este problema que es clave en la salud mental? The loneliness problem, is it being addressed or not? Is it getting better? And what can we do as a society to address this problem, which is really relevant, especially also for mental health? Right. You know, it's fascinating. I have lectured and performed in 82 countries and every state many times. Él ha actuado y ha dado clase en 82 países y en muchísimos estados y en algunos estados de Estados Unidos durante más de una vez. For over 30 years, 250 to 300 days a year. Durante 30 años, más de 100 veces cada año. And my sense is our environment, I am now telling audiences we're going to be extinct within 100 years. Y que ahora donde va le está diciendo a la audiencia que nos extinguiremos en los próximos 100 años. I would do a lot of things if I had a magic wand. Y que haría muchas cosas si tuviera una varita mágica. I don't. Pero que no la tiene. We have intelligence. Tenemos inteligencia. And acting forward. Y capacidad de actuar por anticipado. This is why we did a very radical medical project for 12 years, 71 to 83. Y por eso desarrollaron un proyecto médico muy radical durante 11 años entre el 73 y entre el 72 y el 80, durante 11 años entre el 72 y el 83. I had no publicity at this time. I refused it. Can you repeat, Patch, please? I don't have a respect for the media, and so I refused publicity our first 12 years. Que no respeta los medios de comunicación y que por tanto no ha aceptado publicidad sobre ese proyecto. Almost nobody gave me a donation to build our hospital.
y que casi nadie le dio ninguna donación para construir su hospital. So then I went public and had a lot of media around the world. Y que entonces se hizo famoso y un montón de medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a fijarse. With 3 movies, a very popular movie with Robin Williams. Con 3 películas y una de ellas muy populares, que es la que estaba Robin Williams. I liked him very much. Y que le cae muy bien, le gusta mucho. We had 2 more movies. One is Clowning in Kabul, where we took clowns into the war in Afghanistan. Tienen otra película que se llama Clowning in Kabul, haciendo el payaso en Kabul, en Afganistán. And another film called Clown Vets. And vet is short for veteran, military veterans. Clown Vets. Clown Vets. Que hay otra película que se llama Clown Vets, en la que actúan haciendo de payasos para veteranos de guerra. Because 6,000 military vets were killing themselves a year. Porque había 6.000 veteranos de guerra en Estados Unidos que se suicidaban cada año. And the medical profession didn't have a clue what to do. Y que la profesión médica no tenía ni idea de qué podrían hacer. Diagnosis, medication. Diagnóstico y medicación. And so twice a group of clowns, 10 clowns, took 10 vets on a clown trip, suicidal vets. And I was looking for the most suicidal. Y que 2 veces 10 payasos se llevaron en un viaje de carretera a 10 veteranos con tendencia suicida, y que él buscó a los que tenían una tendencia suicida más acusada. 1 week of clowning stopped their suffering. Y que una semana de hacer el payaso paró su sufrimiento. And so I started to lecture and perform, and then within a year of closing our practice and lecturing, I felt a need to do care. Después empezó a dar clases y cerró la clínica, pero tras un año solo dando clases, sintió la necesidad de dar cuidados. And so I started our clown trips, I think 35 years ago. Y que entonces empezaron los viajes de payasos hace, creo que 35 años. The truth is, I am a clown who is a doctor, not a doctor who is a clown. Y que la verdad es que es un payaso que también es un doctor, no un doctor que también es un payaso. And it has been very rewarding. We have done over 30 years, 7 to 9 a year. Y que es muy satisfactorio ver que durante todos estos años han conseguido hacer entre 7 y 9 de estos viajes cada año. For 35 years to Russia. Can you repeat that? For 35 years, we have taken clowns to Russia. Y durante 35 años han llevado a estos payasos a Rusia. So now, many years ago, we bought 312 acres in Pocahontas County, West Virginia, our poorest state. How many acres? 312. Que compraron 312 hectáreas hace unos años en Virginia, en el estado más pobre. With the idea to build a 40-bed rural primary care hospital. Con la idea de construir un hospital rural de atención primaria. And 120 adult staff would live there communally. Y que 120 adultos vivirían allí de forma comunitaria. I want this country to move away from gigantic houses for a married couple.
and to get back into tribal life. Que quiere que su país vaya hacia adelante, dejando de vivir en grandes edificios para volver más a la vida tribal. And the movie, the Hollywood movie, promised to build our hospital, made several $billion and gave me nothing. Y que la película de Hollywood por la que se hizo famoso le prometió construir su hospital, ganó billones de dólares y al final no le dio nada. But I estimate that 80% of the promises made me from all over the world didn't happen either. Y les pidió que cumplieran el 80% de lo que le habían prometido alrededor del mundo y que tampoco pasó. I've never been discouraged. Y que aún así no se ha rendido. Yo creo, Paz, que eso demuestra el poder y la verdad que hay en tu mensaje. Seguramente si el mensaje fuese más dulce en cuanto a cómo tratas el sistema, hubieras conseguido la financiación. Yo creo que lo que termina por justificar que tienes razón en los planteamientos que haces sobre la salud es que nunca te han dejado construir el hospital, ¿no? What you say, Patch, proves the truth that your message has. If your message was sweeter, would you have had the money to build your hospital, to develop your project? And that's it. Lo que demuestra que tienes razón es que no has conseguido ese dinero. What really proves that you didn't that you are right is that you didn't get the money. Well, it's true, they didn't give me money. Es verdad, no le dieron dinero. And I would say that's normal capitalism. Y que eso es el capitalismo. I think of capitalism as the worst disease of history. Y que el capitalismo es la peor enfermedad de la historia. That it likes the word mine, my money, my property, my country. Y que la palabra que más se repite es mi dinero, mi propiedad, mi país. And, you know, I'm a clown because I like fun. My longest hug was 12 hours. Y que es un payaso porque le gusta la diversión y que su abrazo más largo duró 12 horas. It was fun. It was not sensual. Y que fue divertido, que no fue sexual. Menos mal. Menos mal. Estábamos planteándonos nuestras dudas. Me gustaría que hablara ahora un momento Juan Antonio. Sí. Juan Antonio es ahora mismo dentro de un campo que tú conoces porque lo viviste muy joven, como es el trastorno mental grave, la psicosis. Es una persona que está tanto en su trabajo diario como en la publicación de libros implementando y hablándonos de un modelo mucho más humano a la hora de tratar a los pacientes catalogados, diagnosticados, entre comillas, de trastorno mental grave. Patch, Juan Antonio is working and implementing a more human model with patients who have a diagnosis of severe mental problems. Y ahora quiero que le pregunte Juan. And now he's going to ask you some questions. Hola, Patch. Te iba a preguntar un poco, primero decirte que todo lo que has contado hoy a mí me llena el alma porque realmente lo comparto. Me encanta escucharlo. Por otra parte, sí me gustaría saber un poco
¿qué explicación le das a esa tendencia que tenemos los seres humanos de patologizar, de llevar al campo de la enfermedad problemas humanos que van muy en relación a eso que tú has llamado soledad, sufrimiento, percances que pueda dar la vida, ¿no? Esa tendencia que tiene muchas veces el establishment oficial, ¿no? De patologizar, de diagnosticar, de hacer incluso buscar una causalidad orgánica a los problemas de la vida, ¿no? A los problemas de la salud mental. Okay, first, Juan Antonio wanted to say that what you've been telling us gets straight to his heart, and he wanted to ask you your opinion, your thoughts on the human tendency we have to make human problems disease, to build the idea of that human problems are disease and they have an organical basis rather than personal or human nature. Is that in the form of a question? Yeah, I'm going to repeat it again. I think I didn't do quite well. He's asking your opinion about the tendency that we humans have of making human problems a disease, of telling that human problems such as loneliness is a disease and they have an organical base that develops this problem, rather than what they really are, human problems. I'm agreeing. ¿Está de acuerdo? But what are your thoughts on that? Well, I'm going to have to try to make them short. My thoughts. Okay. Lo va a intentar resumir, lo va a intentar hacer cortos. Here we are, all of us born on the planet Earth. Aquí hemos nacido todos en el planeta Tierra. And in my opinion, there are very few thinkers. Y que hay muy pocos pensadores. That most people do their life as a repetition. Y que la mayoría de la gente hace su vida replicando lo mismo. The average American watches 5 hours of TV a day. El americano medio ve 5 horas de televisión al día. We don't have a TV. Y ellos, por ejemplo, en el hospital no tienen televisión. I have an assistant that sets up the computer. I chose never to learn how to use a computer. Y que tiene una asistenta que enciende el ordenador, pero que él ha elegido no descubrir nunca cómo funciona. I think that the choice to be a nuclear family of a husband, wife, and children is a huge decision that most people make, and it's a horrible decision. Que la decisión de construir familias nucleares con una mujer, un hombre y sus hijos es una decisión que la mayoría de la gente toma, pero que es una decisión horrible. We are communal. Somos comunitarios. It wasn't just something that hippies did. Que no es algo que solo hicieran los hippies. It's how we lived thousands upon thousands of years ago. Que es como vivíamos decenas de miles de años antes. And it's so much cheaper. Y es más barato. And yet, in school, we get no education on getting along. Y en el colegio no educamos para estar solos. And I think that most of the way humans are living is to repeat what business made of human life.
Y que la forma de vida de la gente es repetir lo que el capital, los negocios han hecho que sea la vida. So I like John Lennon's song, Imagine. Y por eso le gusta la canción de John Lennon, Imagine. Imagine no countries. Imagina que no hay países. It's easy if you try. Es fácil si lo intentas. No hell below us, above hay us un only infierno. sky. No hay un infierno bajo nosotros y sobre nosotros tampoco hay un cielo. Y sobre nosotros solo hay cielo. Since my initial interview with a patient is 3 to 4 hours, I have been amazed at how few patients have a relationship with nature, maybe a pet. Desde que, como su primera consulta duró 3 o 4 horas, Patch está impresionado con el hecho de que la mayoría de la gente, su única relación con la naturaleza es con una mascota. And I've also been amazed at how few patients were interested in the arts. Y qué pocos pacientes están interesados en el arte. There are many great Spanish writers. Hay muchos escritores españoles muy buenos. Galdos. Galdós. En Las Palmas, de mi tierra. He's from Antonio's homeland. And Cervantes. Cervantes. Sacre bleu. And when I go to those countries, usually the people, they may have heard the name, but they never went there. Y cuando va a estos países, la mayoría de la gente les suena, los han escuchado, pero no los han leído. Pablo Neruda. Pablo Neruda. He has a book, 100 Love Poems. Tiene un libro de 100 poemas de amor. I love the handful of the earth you are. That's how one poem starts. Y que I love the handful of the earth you are. Patch, I'm not able to translate that into Spanish, really. That verse, I am not able to translate that. But you hear the beauty. Yeah. Patch y yo estamos hablando ahora de que no sé cómo traducir realmente eso al español, la frase que ha dicho, pero es un verso de Neruda, pero que se aprecia la belleza en él. My father was a military person. Su padre era una persona militar. He fought in World War II. Luchó en la Segunda Guerra Mundial. And he fought in Korea. Y también en Corea. Korea destroyed him. Y Corea lo destruyó. He would come home, drink and smoke cigarettes. And that was how he was with me. Llegaba a casa y su forma de estar con él era solo beber y fumar cigarros. In my interpretation, he died before he knew me. Can you repeat that? Well, I'm saying that before he died, he died. Sí, antes de, o sea, él, en la interpretación de Patch, su padre murió el día que le conoció. Everything good in me came from my mother. Todo lo bueno que Patch tiene viene de su madre. I'm fascinated that she did not leave him. Y que está impresionado de que no lo dejara. Were it a modern relationship, they would have separated. Si hubiera sido una relación moderna, se hubieran separado. And, you know, I've worked in 82 countries, and everywhere people are beautiful. Patch ha trabajado en 82 países y en todos ellos la gente es maravillosa.
And if they're not beautiful, they're assholes. Y si no son maravillosos, son unos gilipollas. And so I just keep in my head John Lennon's song Imagine. Y entonces, pues, lo que mantiene en su cabeza es la canción de John Lennon, de Imagine. And of course, Rachmaninoff and John Coltrane. Y también una canción de John Coltrane. And Rachmaninoff. Rachmaninoff. He was a classical composer. Era un compositor clásico. I recommend you listen to all of his piano concertos. Y recomienda escuchar todos sus conciertos de piano. But all of the arts, music, visual arts, written arts, architecture, all of the arts have greatness. And many of their greatnesses have been stolen by business to sell books or movies. And yet, with every art, there are still great pieces. And because so many of them are translated, they're there for everybody. Todas las artes, ya sean visuales, musicales, la arquitectura, tienen grandeza en ellas y alguna parte de esta grandeza ha sido robada por el capital, por el mercado, para vender estas piezas y ganar dinero, pero que hay grandes piezas en todas las artes y que muchas de estas sean traducidas a otros idiomas hacen que sea posible consumirlas para todo el mundo. I'm wondering, Juan Antonio, if I'm answering your question. Se pregunta Juan Antonio si ha respondido a tu pregunta. Yo creo que me han entrado más preguntas aún según escuchaba, pero no tenemos tiempo para tanto. Pero me ha encantado. Now that he has listened to you, Patch, he has even more questions, but we don't have time now for that. So we'll continue with other questions. Great. A mí me gustaría, Pat, con lo que estabas comentando, quizá el médico o los médicos, igual que recetan medicamentos, podían recetar arte, es decir, facilitar que la gente pues, pueda disfrutar del arte, pueda aprender en el arte, pueda relacionarse a través del arte y por lo menos en España que la medicina pues, es gratis para la mayoría de las personas, pues también facilitar que el arte fuera accesible a todo el mundo. No sé si esta sería una receta, ¿no? Que él estaría de acuerdo que los médicos deberían de recetar también. Do you think art is something doctors should deliver to the patients? We live in Spain, a country in which the health system is public and healthcare is free for almost everybody. Do you think art should be made accessible for everybody and be more often delivered by doctors to the patients? Well, we have an expression, duh. You heard me say that the three cornerstones of healthy life are friends, the arts, and nature. Las tres patas principales de la salud son los amigos, el arte y la naturaleza. So you Spaniards have, I, Don Quixote, the Lord of La Mancha, my destiny calls and I go. And the wild winds of fortune are carrying me onward, oh, whithersoever I go. So, you know, medicine can be fun in a very big way. The person comes to you vulnerable,
and wants to give you as much of their privacy that you are willing to explore. La medicina puede ser divertida de muchas maneras. La persona llega a ti siendo vulnerable y está dispuesta a ofrecerte toda la privacidad que tú estés dispuesto a obtener y a escuchar. And if you make medicine a context of friendship with no charge, and you make it creative with the arts and nature and friendship, you can have a great time with every patient. Y si conviertes la medicina en un contacto entre amigos sin coste, que incluya el arte, que sea creativo, puedes hacer de cada sesión con cada paciente algo divertido. Me gustaría hacerte una pregunta yendo a nuestro ámbito de la psicología y de la salud mental. Esta grabación la van a poder ver muchas psicólogas y psicólogos en España, en Latinoamérica. ¿Qué le recomiendas a los compañeros que van a tratar con personas que están sufriendo, como decía Juan, por cosas cotidianas, pero que se ven envueltos en un modelo biologicista, médico, de enfermedad, de medicación? ¿Qué le aconsejas a los psicólogos y las psicólogas que van a escuchar estas palabras tuyas? Many psychologists and mental health professionals in Latin America and Spain are watching this interview. What do you recommend them when they are treating, when they are watching patients that are suffering because of daily life matters and that are getting involved in a biological and medical model in which their suffering is considered a disease? What do you recommend these psychologists? Well, I mean, I think one thing I'd recommend is if your therapy for a suffering patient, especially with mental illness, is a psychiatric medication, I assume that you haven't thought about it very much on your own. You understand what I'm saying? Yeah. That you go to the doctor, you tell them, oh my God, they give you a diagnosis, and then they give you the medicine they were taught to give with that diagnosis, where I think that can be very good for heart disease, but I don't see a use for it in mental health. In mental health, you know, it's amazing to me. I've never found a school, kindergarten through 12th grade, in 82 countries and also other countries as well, that teaches 1 hour on loving. 1 hour in 13 years. And often funny is considered disrespectful. And if you're happy, and I've been a happy person since 18, people say, how can you be happy with an earthquake in Ecuador? Or how can you be happy if your mother died? And we don't really have an education to show a direction for those answers. We have a medication. Para las personas que están en terapia y les llega un paciente,
si tu primera respuesta es darles medicación, es que no has pensado mucho sobre estos problemas. Para enfermedades graves, evidentemente la medicación puede ser muy buena, pero no es el caso en la salud mental. Por ejemplo, Patch ha estado en muchas guarderías y solo ha visto que la diversión en muchos casos se considera irrespetuosa y que a él, por ejemplo, le preguntan cómo se puede ser feliz estando en un terremoto en Ecuador o cuando su madre había muerto. Y lo que Patch responde es que para el sufrimiento, en vez de dar educación, lo que estamos dando es medicación. Excelente. I was thrilled when I was a young, very young doctor to hear that people were talking about exercise, about meditation, about yoga. These were never mentioned in medical school. And the body was not mentioned. So having an exercise program was never given to me as a doctor to give to a patient. Quedó muy sorprendido cuando era un médico mucho más joven que a lo que no se les enseñaba a quienes estudiaban medicina a recetar ejercicio y que no se hablaba de tener un programa de ejercicio o meditación o yoga como posibles recetas y que eso siempre le ha impresionado. And when I was introduced to acupuncture and found that I could rub this spot and it would get rid of 80% of headaches. This spot on my hand. You understand me? Sí, quedó impresionado. Acupuncture. Quedó impresionado cuando descubrió la acupuntura porque descubrió que con este punto aquí en la mano podía reducir o eliminar el 80% de los dolores de cabeza. And the truth is it partly because you're holding their hand? Is it partly because you're looking at them with a friendly face? Because, yes, I'm sure the acupuncture point helps, but even the acupuncturist ignores the other things that are going on. Pero que incluso la acupuntura ignora el resto de cosas que están pasando en ese momento. La persona mejora porque la agarra de la mano, porque le mira de una manera amigable. And so, while I was a doctor, there was a growing field called wellness. Había, cuando él estaba estudiando medicina y empezando, un campo, una disciplina que se empezó a llamar bienestar. Never mentioned in medical school. So diet, exercise, spirit, so many things. And I have to say, if I think of all of the patients I've talked with, that unless they initiated it, they don't really think about diet. They don't think about exercise. They don't think about loving their children if they're men. En consulta, muchas personas no se plantean la importancia de comer bien, de la dieta, del ejercicio. Incluso muchos no piensan siquiera en querer a sus hijos. Y que este tipo de aspectos no se hablaron nunca cuando él estudiaba medicina. It might interest you that I tell my audiences, and I've been with patients, where I'm fun to die with. If you're going to die, and we all have to die,
Would you like it to be fun? Y que incluso ha hablado cuando ha estado en algún evento y le ha dicho a la audiencia que le ha preguntado a pacientes que, como todos tenemos que morir algún día, que si por lo menos no le gustaría que fuera divertido. Let's have more questions. Más preguntas. Pues yo quiero plantearte ahora una despedida, pero no despedida. Porque quiero despedirte de la grabación, pero luego queremos hablar contigo 5 minutos, si es posible. Okay, we are going to ask you to say goodbye, but not to say goodbye because we want to stop the recording, but we still want to talk to you 5 more minutes with you. Well, let me say that if you have recorded this, yes? Yes. You can use anything I say for the book. Que podemos usar cualquier cosa que ha dicho para el libro. Pero bueno, primero, yo quiero ponerme la nariz en homenaje a la coherencia, a la valentía y a la humanidad de Pat. A un discurso tan potente y tan humano. That's right. Finish there. I can talk to him by myself. Miguel got his red nose in homage to your coherence, braveness, and humanity, and the human message you deliver. And it's fun. Y es divertido. It's fun. One of my props is the world's largest underpants. One of my props is the world's largest underpants. Una de sus propiedades es los calzoncillos más grandes del mundo. White male underpants. A mí me gusta tu camisa, ¿eh? I like your shirt. And I've had 2 presidents of countries publicly in my underpants with me. Y ha tenido a 2 presidentes mundiales con él dentro de esos calzoncillos. You might have heard of Rafael Correa. Puedes haber escuchado hablar de Rafael Correa. Claro. I have a beautiful picture of the 2 of us in my underwear. Que tiene una foto preciosa de ellos 2 dentro de esos calzoncillos. But the clown and the doctor both have a great way of getting close to other people. Los doctores, los médicos y los payasos tienen 2 formas maravillosas de acercarse y de estar más cerca de la gente. I know we have a short time because I have another interview, but I'm curious, can you tell me a book that you think every person should read? A él también le queda poco tiempo porque ahora tiene otra entrevista, pero que le gustaría saber si tenéis algún libro, podéis pensar en algún libro que creáis que todo el mundo deba leer. Literature. Literatura. Memoria de Adriano. Adriano's Memories. El Quijote, sin duda. And Quijote. El Quijote. Juan Antonio, el micro. Mararía, de Rafael Arozarena. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Mararía, de Rafael Arozarena. Mararía. If you can find an English copy, please send it to me. Que si podéis encontrarle una copia en inglés de cada uno de esos libros. I don't know this book. My library is 40,000 books. Tiene una biblioteca de 40.000 libros, de 4.000 libros. No John Grisham. Yo sí. You understand me? No John Grisham. It's junk book.
No tiene basura en sus estanterías. No, literature. You heard me. Gaudos and Don Quixote and so many more. Pablo Neruda. Ah. Pero en inglés. ¿Eh? In English. Otherwise, I have to get Manuel to come and visit. Pedimos I would be glad to do that. pedimos la dirección a Derek para enviarlo. We will ask Derek your address to send you the books. Can I tell it to you now? Que si quiere nos la dice ahora. ¿Sabes escribirla o no? No, Can I you write can't. it for us? Well, you can ask Derek, but Yes. he's not here, so you can email Derek. Ok. Okay, perfect. Y lo segundo que te queríamos pedir para evitar que Juan Antonio sufra, And the second thing we want to ask you to avoid to preserve Juan Antonio from suffering y sea feliz, and let him be happy, son unas palabras tuyas, que nos escribas unas palabras para el epílogo de su libro. is some words of yours for the epilogue of his next book. Well, what I would like him, I'm really busy right now in my life. And so without reading your book in English, I don't feel really qualified, but if you can take this recording, you can put anything I say in your epilogue. Que ahora mismo está bastante ocupado, pero que sin leer tu libro no se siente cómodo escribiéndote el epílogo, pero que si, como tenemos esta grabación, que puedes escoger lo que quieras de todo lo que ha dicho y utilizarlo. Perfecto. In addition to what I've already said. Y ahora también, además de lo que ha dicho, And I would ask you please to read our poet, Walt Whitman. y que le gustaría que leyéramos al poeta, what's his name? Walt Whitman. Walt Whitman. Okay. And I would like you to both see the movie and read the book by the Greek writer Kazantzakis, Zorba the Greek. Y que leamos el libro de Kazantzakis. What's the name of the book? I know him, but I don't know the name. Zorba the Greek. Zorba el griego. Zorba el griego. Zorba el griego. Una maravillosa novela. Perfecto. Pues muchas gracias por tus consejos literarios. Los seguiremos, los recomendaremos. Muchísimas gracias por tu obra. Thanks for being our literary advisor and for your work. Por tu humanidad. For your humanity. Y por lo bien que sabemos que bailas rock and roll. And for how good rock dances rock and roll. Pero eso lo vemos en otra ocasión. But that will be in another occasion. I love the god of rock and roll, Chuck Baker. Le ama al dios del rock and roll, Chet Baker. You know Chuck Baker. I said, go, go, Johnny, go, go. We know. Johnny. Okay, thank you. And thank you, Manuel, for translating. Un gran placer. Cuídate. And when you see on our website that the clown trips have come back, because que cuando veamos la web, los viajes de payasos han vuelto. Come on a clown trip. Payaso. Nos está invitando a que vayamos en uno de esos viajes. Pues yo ya tengo la equipación preparada. Miguel already has his equipment. Yes, and think of crazier things. Y que pensemos en cosas más locas, más locuras. Thank you. Gracias, Patch. Thank you. Patch. By the way, on clown trips, we have taken ages 3 to 92. Y que en los viajes han llevado a gente entre los 3 y los 92 años. Estáis a tiempo.
Todavía empezamos. Bye, bye. Yes. Bueno, Thank thanks. you, Patch. Bye, bye. Macedonia. Adios, amigos. Adiós. Sí, esperamos verte por España también. We want to see you in Spain soon. Te quiero mucho. También te queremos. También.